Hola, hoy en la clase de lengua vamos a hablar del teatro. Lo primero vamos a clarificar el concepto del teatro. ¿Qué es el teatro? Pues el teatro es un género literario, pero un género literario muy peculiar, ya que tiene la finalidad de ser representado en un escenario frente a un público. Y por esa misma razón, pues tiene dos dimensiones o dos aspectos. Por un lado, el texto teatral o libreto, es decir, el texto que escribe un escritor, y por otro lado, el espectáculo, lo que vemos en el teatro, que no es otra cosa que la interpretación de ese texto teatral. En principio vamos a hablar del texto teatral y vamos a ver cuáles son sus elementos. Por un lado, los diálogos y los monólogos, pues que van diciendo los actores. Por otro lado, los personajes que salen en la obra. Y por último, las acotaciones. Vamos a explicar un poquito más este último término. ¿Qué son las acotaciones? Pues son indicaciones que nos hacen en el texto teatral en las que se nos dice cómo es el escenario, qué elementos hay en él, cómo es el vestuario de los actores y cómo se tienen que mover y actuar los actores cuando interpretan el texto. ¿Y cómo podemos reconocer estas acotaciones? Pues es muy fácil, ya veréis. Las acotaciones siempre están en cursiva. Y algunas veces, además, salen entre paréntesis. Por ejemplo, os vamos a poner un pequeño texto teatral, un texto de Federico García Lorca, en el que os vamos a enseñar los distintos elementos. Si os fijáis bien, aparecen siempre al principio de las líneas unos nombres, Marqués y Antón, pues esos son los nombres de los personajes que están estableciendo un diálogo. Y después os marcamos de naranja las acotaciones, que si os fijáis bien, como hemos dicho anteriormente, aparecen en cursiva, en letra cursiva y entre paréntesis. Y nos están explicando, por ejemplo, esta, la de Antón, aparece en la puerta tímido, donde debe situarse el personaje y qué actitud tiene que tener. Otra acotación sería nervioso. Pues tiene que decir de manera nerviosa la parte del texto que viene a continuación. Hay más acotaciones, seguro que os estáis dando cuenta. Bueno, una vez visto el ejemplo, vamos a pasar a hablar de el otro aspecto del teatro, el espectáculo teatral, que no es otra cosa que la dramatización del texto teatral que ha escrito un autor. Esta dramatización, normalmente, la persona responsable de ella es el director teatral. ¿Y cuáles son los elementos de este espectáculo teatral? Pues algunos ya lo estáis viendo. El escenario con las luces, el telón y el decorado. Y por otro lado, los textos que se dicen en la obra teatral. Los diálogos pueden ser diálogos o monólogos. Y por último, os vamos a hablar de la estructura de la obra teatral que se ve muy claramente en el escenario, pero también es una estructura del texto teatral. Se estructura en actos, que son unas partes largas, por decirlo de alguna manera, y que las podemos identificar porque hay un cambio de acción o de decorado. Y dentro de los actos hay otras partes más pequeñas que son las escenas. Las podemos localizar claramente porque coinciden con la entrada y la salida de actores en el escenario. Y con esto ya acabaríamos nuestra exposición del teatro. Espero que os haya servido.